Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tomar el tiempo de la predicación. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Mientras que le encuentran, les quiero dar el nombre del tema. El tema se llama Un cambio espiritual. Los últimos dos sermones que les compartí, les hablé sobre la visión espiritual en contra de la visión física. Y también les hablé sobre una mirada al mundo espiritual. Y hoy quiero hablarles de un cambio espiritual que Jesucristo opera en aquellos que creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a servirle y amarle. Colosenses, versículo 1, 12 y 13, 14, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí el apóstol Pablo está orando por la iglesia de los Colosenses y les dice que ellos han sufrido un cambio muy significativo. Han sufrido un cambio que ha transformado su corazón, su mente, su forma de vivir. El apóstol Pablo no había estado en esta ciudad. Fue Epafras quien les llevó el evangelio a los habitantes de Colosas. Epafras escuchó al apóstol Pablo cuando él estaba en Asia y él creyó. Y con mucho gozo fue y les compartió el evangelio a sus compañeros, a sus familiares o a sus amigos de esta ciudad llamada Colosas. Y ellos empezaron a escuchar de los labios de este pastor el evangelio. Ahora, ¿por qué ellos tuvieron este cambio? Vamos a ver tres razones por qué ellos experimentaron este cambio. Primero, ellos creyeron en Cristo. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Lo primero que los colosenses hicieron cuando el evangelio les fue presentado fue poner su confianza en Jesucristo. Y esto significa, mis amados hermanos, confiar en el Señor, poner nuestros ojos en Él y quitar la mirada de cualquier otra cosa que nosotros podamos creer que nos puede salvar. Alguna religión, algún amuleto, algún ídolo, algún hombre, algún rito. No, Pablo dice que ellos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ellos creyeron en Cristo. Y eso fue lo que empezó a transformar sus vidas, porque cuando nosotros creemos en Cristo, sucede un cambio tremendo y maravilloso en nuestro corazón. También dice Pablo que ellos creyeron en el evangelio. Versículo número 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Cuando Epafras les llevó el evangelio, ellos lo escucharon, sus ojos espirituales fueron abiertos, sus oídos espirituales fueron abiertos y escucharon la verdad de Dios, porque el evangelio es la palabra verdadera de Dios contra las mentiras del diablo, contra las mentiras del mundo, contra las mentiras de Satanás. Ellos escucharon la verdad de Cristo y ellos creyeron en ese evangelio. El evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, ese evangelio no es exclusivo de nadie. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Usted hoy está escuchando el evangelio. Usted hoy tiene la oportunidad de creer en Cristo, de recibir el evangelio, las buenas nuevas y ser salvo. Y Dios operará en usted un cambio espiritual maravilloso. Esto no le pertenece a los ricos, ni a los pobres, ni a los estudiados, ni a ninguna raza de algún país o de alguna nación, no. Jesús dijo: a todo aquel que cree. Ellos también recibieron la gracia de Dios. Versículo 6, dice que ha llegado a vosotros el evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y recibisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Es un regalo inmerecido. Nosotros no somos salvos porque lo merecemos. Nosotros no somos salvos porque hicimos algún mérito para ganarnos la salvación, para que el Señor volteara a vernos. No, Él nos salvó por pura gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros. Entonces, los colosenses, al igual que todos los salvos, hermanos, de toda la historia del cristianismo, hemos sido transformados por creer en Cristo, por creer en el Evangelio y por recibir la gracia de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Usted tiene que recibir a Cristo en su corazón por fe y Él operará un cambio espiritual. Punto número 2. ¿Qué cambió en ellos por creer? Mire lo que cambió en ellos, hermanos, lo que sucedió al creer en Cristo. Inciso A. Ellos fueron llevados de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ellos vivían en las tinieblas espirituales, sus obras eran obras de las tinieblas, estaban hundidos en un mundo espiritual lleno de oscuridad, de tinieblas, pero cuando ellos creyeron en Cristo, fueron, dice Pablo, fueron aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios los llevó de las tinieblas a la luz. Cristo resplandeció en sus corazones a través del Evangelio. Sus ojos fueron alumbrados y sus mentes fueron liberadas para creer en Cristo y para entender las Escrituras. Recibieron el poder del Espíritu Santo y ellos empezaron a caminar en la luz. Y Jesús dijo, el que cree en mí ya no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Fíjese lo que pasa cuando nosotros recibimos a Cristo. Estamos en la luz. Y estar en la luz quiere decir que conocemos la verdad y ya no somos más engañados. ¿Qué más sucedió? Ellos fueron llevados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de Cristo. Versículo número 13 dice, el cual nos ha librado el Señor de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese bien, nos ha trasladado. Esta palabra es una palabra militar. Cuando los imperios conquistaban los países, las naciones, se llevaban a los habitantes de esas naciones y los llevaban cautivos a otra nación. Bueno, Cristo no nos llevó cautivos, al revés. Cristo nos liberó de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos llevó al reino de su amado Hijo. Yo he conocido creyentes que antes de conocer a Cristo estaban embrujados, estaban poseídos por demonios, estaban hechizados, estaban envueltos en un mundo de tinieblas, bajo la potestad del diablo. Pero vino Cristo y los hizo libres y los trasladó. Y hoy, esos hombres, mujeres que conocí, que estaban bajo el poder de las tinieblas, hoy fueron trasladados al reino del Señor Jesucristo. Y eso puede pasar en usted. Si usted siente que está embrujado, si usted siente que el diablo lo ataca, porque déjeme le digo, el reino de las tinieblas es real. Pero dice la Biblia que hubo un hombre fuerte, pero llegó otro hombre más fuerte que es Cristo Jesús, Mateo capítulo 12, y rompió las cadenas
e hizo libre a todos aquellos que hemos creído. ¿Qué más sucedió? Dice que ellos fueron llevados del pecado al perdón. Versículo 14 de Colosenses 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese, ellos fueron perdonados, ellos fueron llevados del pecado al perdón. Nosotros también, cuando creímos en Cristo. Ahora, fíjese bien lo que dice Pablo, que estas obras, el llevarnos de las tinieblas a la luz, el llevarnos del reino de Satanás al reino de Cristo, el llevarnos del pecado que nos encadenaba y nos condenaba, al perdón que nos libera y nos da vida eterna, lo hizo el Padre a través de su Hijo. No lo hizo ningún hombre, no lo hizo ningún mensaje de ningún hombre, no lo hizo ninguna religión. Amados hermanos, amigos, lo hizo el poder del Señor Jesucristo, el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo. Porque déjenme le digo, nadie puede hacer este cambio espiritual, solamente Dios, en aquellos que creen, en aquellos que creen en el Evangelio, en aquellos que reciben la gracia salvadora del Señor. Punto número 3 y último. Este cambio que los colosenses experimentaron, este cambio espiritual, produjo en ellos nuevos deseos, nuevas emociones, nuevos pensamientos y una vida nueva, una práctica de una vida transformada. Mire, vamos a ver, inciso A. Ellos experimentaron un amor por los hermanos, un amor entre ellos como hermanos. Versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y esta palabra santos quiere decir a todos los salvos, a todos los creyentes. Ellos nunca habían experimentado este amor por otras personas como lo estaban experimentando ahora. Versículo 8. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras le dijo a Pablo, los hermanos de Colosas nos han declarado el amor por ustedes. Fíjese, hermanos, lo que hace creer en Cristo, lo que hace este cambio espiritual, nos hace experimentar un amor por aquellos que ni siquiera a veces conocíamos, pero eso lo hace el Señor por su Espíritu Santo. ¿Qué más experimentaron estos creyentes de Colosas? Santidad, santidad. Empezaron a vivir apartados del pecado para Dios. Versículo 2 dice Pablo, a los santos. Les envió esta carta a los santos de Colosas. Ellos no sabían qué significaba estas palabras, hermanos, antes de conocer a Cristo. Ellos vivían en el pecado, ellos practicaban el pecado, ellos estaban condenados al pecado. Pero cuando ellos conocen a Cristo, una nueva palabra llega a su mente: ser santos, santidad, vivir apartados para Dios, vivir agradando a Dios, caminar con Dios. Ya no cantaban las canciones que antes cantaban cuando vivían en las tinieblas, ya no practicaban las cosas que hacían cuando vivían en las tinieblas, no. Ahora ellos vivían en la luz, ellos empezaban a practicar la santidad porque Cristo los santificó. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, estas mismas cosas suceden en nosotros. No es solamente confesar una oración, no. Hay un cambio en nuestras vidas, en nuestras entrañas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos que nos hacen vivir de otra manera, de una manera en la cual Dios es glorificado. Inciso C. Ellos tuvieron una fidelidad hacia Dios y hacia los hermanos. Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Fíjense, hermanos, ellos vivían en Colosas, pero ellos estaban en Cristo, su corazón estaba en Cristo, y esta es la salvación verdadera. Jesús dijo, yo en vosotros y vosotros en mí.
Yo voy a vivir en ustedes, pero ustedes van a vivir en mí. Y eso es ser salvo, eso es ser transformado. Ellos empezaron a experimentar una fidelidad a Dios. Y ellos cada día vivían así, en ese pensamiento: hoy tengo que ser fiel a mi Señor. Déjeme ir terminando. Epafras estaba encerrado cuando esta carta fue escrita. Pablo estaba encerrado en la cárcel junto con Epafras porque ellos habían sido fieles al Señor. Entonces los colosenses decían: yo también tengo que ser fiel, aunque pueda ser llevado a la cárcel juntamente con mi pastor, juntamente con el apóstol Pablo. No importa, yo quiero ser fiel a Cristo. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Eso lo produce el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, un cambio espiritual poderoso sucede en nosotros y produce nuevos deseos y una nueva vida. Termino con esto. Si el Evangelio cambia las vidas, hermanos, si el Evangelio en verdad cambia las vidas, hay que hacernos una pregunta: ¿he sido cambiado yo? ¿Han sido cambiados mis pensamientos? ¿Han sido cambiada mi forma de vida? Porque el Evangelio no es una religión más, hermanos. El Evangelio es algo que transforma nuestra vida y hay un cambio espiritual en nosotros. Si usted quiere cambiar, si usted quiere ser llevado de las tinieblas a la luz, si usted quiere ser llevado del reino de Satanás al reino de Dios, al reino de Cristo, y si usted quiere ser perdonado del pecado, usted tiene que creer en Cristo, porque solamente Jesucristo hace este cambio. Vamos a orar en esta tarde para dejar lugar a la última alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre, te damos gloria y honra, porque nosotros hemos experimentado ese cambio que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestros corazones cuando creímos en Cristo, cuando creímos el Evangelio, cuando recibimos la gracia salvadora de Dios. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en nosotros, porque nos has llevado del reino de las tinieblas y nos has llevado al reino de tu Hijo amado, Señor. Nos has llevado a tu luz gloriosa, nos has perdonado a través de la sangre de Cristo. Padre, te pedimos por aquellas personas que no te conocen, que están escuchando tu palabra, que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos puedan ser transformados por medio del Evangelio. Reconocemos, Dios, que nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el Evangelio tiene poder. Dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Dejamos el lugar para la última alabanza y nos vemos en la siguiente transmisión.